Molt bé, doncs bona tarda a tothom, benvinguts a l'ITEC. Bona tarda a tothom, benvinguts al Barcelona Content Hub. Muy buenas tardes y bienvenidos al ITEC y bienvenidos al Barcelona Content Hub. Doy la bienvenida y la hago extensiva tanto a los aquí presentes como a todas las personas que se han conectado vía streaming, que somos unos cuantos, la verdad. Desde que pusimos en marcha el Hub, hace ya casi 2 años, nosotros hicimos una apuesta muy importante por la innovación y por el emprendimiento, como respuesta a los desafíos que presenta el sector de la construcción, que probablemente, que más que menos, todos lo sabemos y ahora no nos podremos a enumerarlos, ¿no? Desde aquí, desde el Hub, hemos trabajado en diferentes direcciones. Hemos hecho muchas iniciativas en estos 2 años. Para empezar, tuvimos que crear un ecosistema que no existía, no había un ecosistema de startups en el sector de la construcción. Luego tuvimos que empezar a proyectarlo fuera, con lo cual hicimos eventos, hicimos tanto en corporates como pitch days muy grandes que hemos hecho, algunos de vosotros habéis estado. Además de esto, también desde el primer día nos internacionalizamos y eso ha sido una característica propia nuestra del Hub. Hemos hecho eventos fuera y probablemente el más conocido de nuestros proyectos fuera es la creación de la International Content Network, que es la primera asociación que se monta a nivel mundial. Ya somos 15 países con sede en París, en Francia, para unir a todo lo que son los hubs y lo que son asociaciones y espacios dedicados al Contec, es decir, a la vertical de las startups que se dedica a la construcción. También hemos hecho programas de formación, nos dimos cuenta que había que formar a todo el sector específicamente en innovación en el sector de la construcción. Hemos hecho programas en Boston con el MIT y con Harvard. La semana que viene hacemos ya la segunda edición y además este año nos vamos a China y también haremos un programa muy similar ahí en China para formar directivos en el área de innovación del sector de la construcción. Y además también tenemos programas específicos para corporates, tenemos un espacio aquí donde tenemos startups que están trabajando, en fin. Pues aparte de todo esto, como estamos tenemos poco trabajo, pues hoy presentamos una nueva iniciativa, ¿no? Y esta iniciativa esperamos que además abra un nuevo camino en el Contec. La verdad es que es una iniciativa novedosa, no nos hemos inventado nada, esto ya está funcionando en otros sectores, está funcionando en otros mercados, pero aquí no se habían hecho nunca, con lo cual, pues bueno, una vez más vamos a intentar abrir un nuevo camino, ¿no? Y esta iniciativa, pues es una iniciativa novedosa, es una iniciativa muy potente, y además es una iniciativa disruptiva, que es al final como nos gusta ser a nosotros, ¿no? Hoy, esta tarde, va a presentar aquí Atom Modular, un proyecto que le hemos dado el nombre de participación, un proyecto de participación colaborativa, que es pionero, como decíamos, en nuestro sector. ¿Y por qué apoyamos esta iniciativa? Pues básicamente por 3 motivos. Primero, porque nos centramos en el área de industrialización. Quizás en el sector de la construcción ahora estamos muy despistados con el tema de la inteligencia artificial, que es verdad que va a afectar a todo el sector, pero realmente la inteligencia artificial va a afectar a todo el planeta. En el sector de la construcción nosotros tenemos un cambio de paradigma y este será probablemente la industrialización. Aquí desde el Hub, que trabajamos con muchas startups, la verdad es que encontramos pocas que hayan visto oportunidades en la industrialización. Y es algo que queremos impulsar porque sabemos que en pocos años la industrialización va a avanzar muchísimo y como hacemos con otros sectores, otras partes del sector de la construcción, materiales, sistemas constructivos, etcétera, etcétera, la industrialización presenta unas oportunidades enormes, ¿no? Con lo cual, para empezar, este ya es un buen motivo. En segundo, porque Atom es un proyecto muy sólido. Es un proyecto que está muy trabajado, más casi 2 años trabajando este proyecto, y es un proyecto que tiene un equipo muy grande, un grupo importante, sólido y de profesionales muy especializados en lo que vamos a hablar, con lo cual reúne las características para poder ser presentado, digamos, en gran escala, ¿no? Y además con la propuesta que Atom nos va a hacer a todos, ¿no? Y por último, porque el modelo que nos van a explicar implica a toda la cadena de valor de la construcción y en el caso de la industrialización sabemos que la parte de procurement es la parte o una de las partes más complicadas de establecer y es uno de los blockers que tiene la industrialización actualmente, ¿no? Organizar toda la cadena de logística separada de lo que es la construcción tradicional. Hablamos de fábricas, con lo cual es una forma totalmente diferente a trabajar de cómo trabajamos a otro. Pues en este caso, el modelo de Atom permitirá a muchas empresas del sector que quieran participar en la industrialización
poder formar parte activa de un proyecto dentro de la industrialización. Con lo cual, estamos muy contentos por la acogida de este evento y de esta propuesta. Y ya sin más, pues voy a dar paso a Ignasi Pérez Arnal, que es el CEO de Atom Modular, para que haga la presentación. Gracias y bienvenidos. Bien, pues muchas gracias a todos por haber venido y muchísimas gracias, Paco, por habernos acogido, porque esta es una primera prueba, yo creo, por ambos lados, ¿no? Por el lado del Barcelona Content Hub, que también ayudamos a poder generarlo en su momento, pero también para nosotros, porque hemos llegado a un punto de cierta madurez, que es la que os queremos explicar y en la que queremos empezar ya a trabajar fuerte, ¿no? Y se trata de un proyecto cuando llamamos participativo y colaborativo, porque de alguna manera lo queremos como compartir con vosotros, porque para avanzar a partir de ahora necesitamos una serie de empresas a nuestro lado, ¿no? Este es un proyecto que lo hacemos con Roger Bouchardet, que está aquí, que es constructor de cuarta generación, y yo aquí, bueno, era un poco como para explicar la historia de cómo desde hace unos 30 años habíamos iniciado todo un trabajo sobre temas de sostenibilidad. Creamos el primer departamento de sostenibilidad en una escuela de arquitectura en España, esto hace 30 años. Y entonces por eso veréis que después de dirigir también durante casi 10 años el European BIM Summit, con la digitalización, y ahora casi el próximo año va a hacer 10 años de 10 ediciones de Rebuild, pues la parte de industrialización ya la tenemos también incorporada, ¿no? Y empezamos una cosa que hace unos años dentro de BIM Academy estuvimos trabajando con un consultor para algo que se llaman los OKR, ¿no? Los Objective and Key Results, que era la manera de resolver problemas en una empresa, ¿no? Y los OKR, claro, nos costó muchísimo empezar a trabajar con este tipo de procesos, pero está muy bien porque estos procesos lo que te ayudaban era a que si tú tenías un objetivo en tu vida o en tu empresa, los consiguieras, ¿no? Os he traído aquí una diapositiva de todo el trabajo que tocaba ir haciendo, etcétera, pero lo más importante de esto es que estos objetivos tenían ya que cumplir como una serie de prescripciones, ¿no? Ahora tampoco es para explicarlos esto, pero algo que aprendí y era algo que me tocó hacer cuando empecé a dirigir Rebuild, era que queríamos de alguna manera cambiar el sector de la construcción y de la arquitectura en España, ¿no? Y entonces estos Objective Key Results, cuando tienes un problema, hay otro proceso que es el IDS, que no lo conocíamos. Y el IDS es un proceso para resolver cualquier problema. Por lo tanto, yo tenía, digamos así, un problema que era cambiar todo el sector en un país y de qué manera se podía hacer esto, ¿no? Y fijaos, era un tema de identificación, de discusión y de llegar a la solución, ¿no? Si se quiere realmente llegar a la solución, hay un procedimiento metodológico para hacerlo. Y esto que va ligado con la primera diapositiva, que es como el gran desafío que tiene España y Europa en estos momentos, pues bueno, ya veis aquí unos tips para identificar los problemas. Y esto yo creo que se nos había ido quedando dentro del cerebro. Hay una parte de discusión y una parte de solución. Pero lo principal de todo es que todo el mundo tenía que participar, ¿no? Y que de alguna manera pasaba esto, ¿no? Tienes que ser bravo y proponer lo que tú quieres llegar a solucionar. Con esto, vamos a empezar la presentación, ¿no? ¿Cuáles son los retos para nosotros desde que iniciamos este trabajo? Y los voy a presentar, ¿no? Y estos son los retos que nos gustaría resolver entre todos, porque de alguna manera se necesita parte de colaboración vuestra y veréis por qué. Europa en el 2030 va a tener un déficit de 7 millones de viviendas. En estos momentos, nosotros queremos saber la misma cifra en España. Pues el año pasado el Banco de España decía que necesitaba
600.000 viviendas para el 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario, pero el BBVA a inicios de este año lo elevó ya a 800.000 viviendas. Y el próximo año vamos a llegar más o menos a 1 millón de viviendas. O sea que, aunque lo sabemos, no lo podemos estar resolviendo. La construcción tradicional y convencional no llega a este punto por ahora y entonces, y lo podemos ver estadísticamente, ¿no? En la vivienda libre que se está construyendo en todos los años, aquí tenéis desde el 91 hasta el 2010 y aquí tenéis el 2025. El año pasado entregamos 80.000 viviendas, menos que en el 2024, que es algo extraño también. Pero 80.000 viviendas y dices, ostras, ¿y cuántas faltan, Ignasi? 800.000. Entonces significa que has de hacer 10 años en uno. Y esto es el reto que tiene España. Has de hacer 10 años en uno. Y por lo tanto, para eso estamos aquí, porque hay un tema de productividad. Si todo un sector que ha estado las últimas décadas produciendo toda esta cantidad de vivienda, ¿por qué no podemos avanzar y podemos resolver esto, ¿no? De hecho, Atom, nuestra propuesta es para que cuando haya un problema de ese tipo en cualquier país del mundo y digan, oye, necesitamos 241.000 viviendas, y entonces tener un botón y decir, ¿para cuándo? Y apretarlo. Y para hacer esto significa entender cómo es la productividad, ¿no? Y la productividad en la construcción, yo os he traído algunas gráficas para enseñaros porque es realmente un poco sorprendente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, veis que la productividad en la construcción ha crecido un 0% y en cambio en la industria manufacturera un 800% y en la industria agrícola un 1.600%. O sea que un agricultor hace 70 años, ¿no?, plantaba una zanahoria y recogía una, y ahora planta una zanahoria y recoge 1.600. Entonces, ¿esto por qué no ocurre en el sector de la construcción, ¿no? Principalmente porque falta mano de obra, y una mano de obra que además año a año, ¿no? Esto aquí nos dicen, fijaos, porque soy bastante metódico en esto, en el 2021 se necesitan más de 400.000 albañiles. Bueno, pues oye, todos los institutos de formación profesional ya están trabajando en este sentido, pero en estos momentos, en el 2026, 15 de abril, hace 15 días, pues faltan 700.000, o sea, casi el doble. O sea, no tenemos banquillo y no tenemos masía, ¿vale? Entonces, esto significa que no vamos a tener personas para trabajar en nuestro país. Por lo tanto, hemos de buscar otra manera de construir. Pero es que además si buscas, oye, pero ¿cómo están los otros países? Porque dices, no, o sea, en China hay mucha gente para trabajar. Pues no tanta. Y en India, sorprendente, muy poca más. O sea, es un problema generalizado. Como hoy tenemos aquí una persona de Japón con nosotros, con la que nos ayuda muchísimo a entender esta cultura, y vais viendo cómo ya el declive de personas, de habitantes y de trabajadores ya es constante. Por lo tanto, si dices, oye, pues vamos a mirar lo que ocurre en países como Estados Unidos. Os he traído algunas gráficas de distintas, iréis viendo, de distintas décadas, pero hasta el 2000, pues fijaos, primeros años 60 pues creció un poco, pero la mala noticia es que la construcción no es que no suba, es que baja su productividad. O sea, necesitamos más personas, más tiempo, más dinero, más materiales, más energía para hacer menos que hace 60 años, ¿no? Esto era hasta el 2000, esto hasta el 2010, y vais viendo, ostras, todos cómo suben y la construcción rayando el cero. Y seguimos, y en el 2019, pues exactamente lo mismo, construction sector, pues oye, es que vamos fatal. Es que vamos fatal, es que no vamos a poder mejorar estos ratios de construcción en nuestros países, ¿no? Y a nivel mundial. Por eso, de alguna manera, y os avanzo, la propuesta de Atom es a nivel global, porque lo que queremos es llegar a hacer un pipeline para que poder solventar esta problemática, ¿no?
El segundo reto es el de la descarbonización. Y dices, bueno, ¿y por qué esto en la construcción? Pues mirad, el 39% de las emisiones de CO2, y se presentó en la última COP, nuestro sector es el responsable del 39% de las emisiones. O sea, todos los sectores productivos que hay en cualquier economía occidental y oriental, pues tienen el otro 60%, pero hay uno solo que casi provoca el 50% de emisiones de CO2. Y este es el nuestro. Entonces, claro, cuando dices, analizas un poco, ¿y esto qué tiene que ver con la construcción, ¿no? Pues bueno, miremos un poquito desde los años, también desde años 40, cómo va incrementándose la temperatura. Y vais viendo, el color azul es que ha hecho más frío ese año de lo esperado, el color naranja es que se ha ido calentando un poquito más, y ahora esto acababa en 2018, 2020 es que ya no hay ningún azul, y esto ya es todo rojo. Y el 40% de la culpa que esto pase es nuestro sector. Es nuestro sector. Y poca gente, de alguna manera, está intentando trabajar para cambiar esto, ¿no? Por lo tanto, cuando dices, yo la primera vez que lo estuvimos buscando, ¿no? Pensábamos, oye, pues ¿quién emite más? Pues nosotros pensábamos, oye, los cohetes, los aviones, la industria, los coches, y no, somos nosotros. Building Materials un 11%, Building Operations un 28%, 28 y 11, 39%. Un 40%, que casi es un 50%, pues casi es la mitad de todas las emisiones, somos nosotros los culpables, ¿no? Y esto, cuando tienes cierto baje de la sostenibilidad, pues te preocupa, porque aunque no vayamos a cumplir los ODS del 2030, esto lo tendríamos que tener de alguna manera como deber, ¿no? Y después entramos en otras cuestiones, ¿no? O sea, fijaos, esta estadística tan buena, ¿no? Países europeos donde la gente espera no ser capaz de comprarse una casa. Alemania, el 45% ya desiste. Nunca va, la mitad de la población ya entiende que nunca va a tener una vivienda. Y España, el 17% es, o sea, el otro 83% aún piensan que la van a tener. ¿Va? Y esto va a ser, si no hay un cambio importante, va a ser imposible, ¿no? Y después, fijaos la diferencia entre la subida de los costes de alquiler y del coste de una vivienda. Entonces dices, ¿se oye bien? ¿Sí? Entonces dices, ostras, ¿y por qué hay esta diferencia? Pues porque precisamente no hemos llegado a, cumplir con lo que se expresa de estas líneas que vais a ver ahora, ¿no? Estos son los cambios de precio entre el 2000 y 2022 de todas las cosas, ¿no? Servicios de hospital, el colegio de mis hijos, la comida y la vivienda. ¿Y por qué están todos estos en rojo? Respecto a todos estos que son coches, mobiliario, ropa, móviles, software, juguetes. ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el rojo? ¿Alguien se atreve? ¿Qué diferencia hay entre los rojos y los azules? Pues la diferencia es que estos son productos y esos son servicios. Esta es la diferencia. Entonces, nuestra solución, ¿cuál debería ser? Productivizar la vivienda. Transformar en producto la vivienda. Porque si lo hacemos de esta manera, industrializamos las viviendas, cosa que no están industrializadas, este precio debería ir decayendo. Y esta es la diferencia. Y para convertir una vivienda en producto, esto es complicado, ¿no? Y entonces, claro, ya desde empezar con Reveal, yo ya veía aquello de los OKRs, fijaos cómo se van uniendo las piezas del puzzle, era de qué manera podíamos empezar a trabajar juntos. Y me había olvidado de una de las piezas del OKR, y has de hacer partícipe a todos los que ocasionan el problema que quieres solucionar.
porque si no, no lo puedes solucionar. Y por lo tanto, este building together era, oye, vayamos a construir juntos, porque si no esto no lo arreglamos. ¿Por qué? Porque pasa esto en nuestro sector. Este es el promotor, este es el arquitecto ingeniero, este es el constructor, proveedores, instaladores, etcétera. Todos están absolutamente separados. De hecho, el promotor envía un briefing cuando lo envía a un arquitecto y el arquitecto, ¿qué hace? Habla con constructoras para ver cómo se ha de construir, la mejor manera de construir su edificio, ¿no? Lo que hace es pedir 3 presupuestos. ¿Y qué pasa en nuestro sector? Que el más barato se lo lleva. De hecho, tengo un socio que es especialista en esto, como constructor. Por lo tanto, ¿de qué manera cambiamos una situación de este tipo, ¿no? En Revil, si algo me ha... Esto no se lo expliquéis a nadie de Revil, ¿eh? Porque en Revil lo que hemos intentado hacer es, fijaos, acelerando la revolución de la construcción. It's time, construcción industrializada. ¿Por qué? Porque hemos de insistir en esto. Powering the future of building. O sea, nos hemos de enfocar hacia el futuro. Porque si no, mi hija que está aquí de pie no va a tener vivienda. Y yo voy a ser el culpable de esto. Y esto es lo que hemos de cambiar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues toda la gente que está dentro de este sector, dentro de este ecosistema, este año han sido más de 700, han estado dentro de Revil y con empresas, claro, cuando dices, vamos a buscar las empresas, fijaos, es que es sintomático esto, ¿no? Una promotora, una constructora, una gente que hace robots. Esto es lo normal en Revil. ¿Y por qué? Porque necesitamos que toda esta gente vea el mismo problema y el mismo reto que vemos nosotros, porque si no, no lo vamos a solucionar. Y por lo tanto, bueno, cada vez esto va creciendo hasta este año que hemos pasado de los 32.000 visitantes. Pero, ¿qué va a pasar el próximo año? Esto se va a multiplicar porque hay esta gente, los jóvenes que nos van a pedir vivienda, la gente que se separa nos va a pedir vivienda, la gente que se quiere independizar nos va a pedir vivienda y nosotros no la vamos a crear porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces llegamos a la cuarta revolución industrial, un pequeño repaso. La primera es cuando se descubre el vapor de agua. Esta yo creo que la construcción más o menos lo ha adoptado. La segunda es la eléctrica, que esta ya no hemos pasado de aquí. La tercera es utilizar programación, utilizar informática. Yo no sé cuántos paletas veis con un iPad y equipados, ¿no? con un láser scan para decir, mira, esto es lo que hemos terminado hoy, ¿no? Y la industria 4.0, que es conectar todo lo que tenemos electrificado, digamos así, ¿no? Pero nos pasa exactamente como hace 2 siglos. Llega el tren de vapor, ¿vale? Y los médicos no recomendaban viajar en tren de vapor. Freud decía que si utilizabas el tren de vapor podías tener una enfermedad mental, ¿vale? Y el mito, se advertía que viajar por encima de 45 kilómetros por hora, el cuerpo humano no podía soportarlo y se desintegraba. O sea, esto era lo que pasaba. ¿Por qué? Y entonces lo vas discutiendo con gente y claro, llegas a la realidad. ¿Por qué pasaba esto? Porque nadie iba con caballo a más de 45 kilómetros por hora. Y esto era romper con lo establecido. Por lo tanto, cuando rompes con lo establecido, te ocurre este tipo de cosas, ¿no? Y esto, vamos a ver si se oye bien. Esto es para que veáis la diferencia entre unos años y otros. Esto es un pit stop que nos gusta la Fórmula 1, ¿no? Hace en los años 50. ¿Veis? Me recuerda un poco el sector de la construcción, ¿no? Con un martillo, la venta, el otro encima, el de seguridad y salud, ¿no? Más o menos 8 personas, una trabajando. Pues sí, es mi sector. Y mientras nos van avanzando coches y nadie separa a la paisana que el vasito de agua, venga John, que tendrá sed. Y entonces lo has acabado ya una rueda, ahora se va la otra. Entonces, vamos, el parabrisas, que no sé qué ha pasado con el parabrisas, pero está muy sucio. Entonces,
claro, mientras va todo esto, nos van pasando coches y más coches y más coches, social media, ¿no? Y entonces acaban, bajan el coche, acaban de limpiar el parabrisas, palmadito. Hey, Joe, nos han pasado unos 32, venga, que los pillamos, ¿vale? Esto es 1950. Y entonces no es el más rápido, no es el récord. Esto es 2013 en Melbourne. Equipo Ferrari. Todos estos han calentado antes, van informados. Todos los EPIs, digamos así, ya las tienen. Hay uno que ve que algo puede molestar, los hace para que no moleste. Todos saben exactamente lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces llega el coche, al cual se le recargan como 180 litros, se caen las 4 ruedas, lo hace de todo y... Ya. Esta es la diferencia de nuestro. Esa es la diferencia en nuestro sector. Todos estos incluso están digitalizados, todos saben lo que han de hacer, todos están preparados para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues antes le llamábamos industrializando casas como coches y ahora ya le llamamos IA industrializando casas como coches. Porque la idea es, si tenemos una alta digitalización de todo el proceso, nosotros vamos a poder medir exactamente cómo funciona este proceso, ¿no? Esto es una imagen de inteligencia artificial, pero nos imaginamos una fábrica de este tipo, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos viendo de qué manera hemos de construir para construir mucho de una forma muy sostenible, de una forma muy rápida y de una forma muy económica. ¿Y cómo se hace esto? Pues con módulos, o sea, vas a una vivienda normal y normalmente te encuentras entre 12, 14 medidas de ventanas distintas. Y dices, hombre, pues mira, está bien, no pasa nada. Y vas mirando, hay fotografías que podemos colocar aquí, ¿no? Que en una misma pared se han utilizado 5 tipos de ladrillo distintos para terminarla, ¿no? Es, hombre, pues quizá podríamos ser un poquito más eficientes, ¿no? Pero fijaos, empezamos a utilizar palabras como DFMA, que es Design for Manufacturing Assembly, Bin to Factory, Kit of Parts, que esto quizás ya son temas que podríamos hablar durante más horas, ¿no? Pero el segundo punto es, claro, si queremos algo sostenible, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar madera. Y madera es nuestro material fundamental porque está demostrado que una tonelada de madera equivale a una tonelada de CO2. Por lo tanto, nuestros edificios ya son negativos en CO2 de partida. Y después hay una parte de logística. ¿Por qué? Porque cuando Roger y yo visitamos la SEAT en Martorell, que podemos ir casi caminando, que no es Japón, y preguntamos, oye, ¿y cuántos vehículos hacéis al año? Y nos dicen, pues este año pasado 500.000. Y entonces sumas, dices, a ver, ¿cuántos minutos tiene un año? Y un año tiene 525.000 minutos. O sea, hacen un coche por minuto en la SEAT. Por lo tanto, hay una parte que es una logística, un lean management, que nosotros llamamos lean construction, etcétera. ¿Para qué? Pues para no perder el pipeline. O sea, han de tener siempre una cantidad de pedidos específicos para que toda la fábrica esté funcionando al 100%. Puedes aumentar o disminuir turnos, pero esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, has de cerrar la fábrica y eso es lo que no puedes hacer. Por lo tanto, nuestra propuesta, ¿cómo ha de ser? Módulos y módulos que necesiten transporte especial, pues no los podemos hacer así. Han de ir con transporte normal y por lo tanto tienen unas medidas como si fuera un contenedor marítimo que cumple para ir con camión, el tren que es el más restrictivo y el barco. Entonces, si hacemos esto, dices, entonces ya podéis atacar todo el mercado global. Pues sí, porque nuestra idea es exportar edificios. Y entonces, con la gente que nos ayuda, pues vamos empezando a hacer pruebas de entramado ligero, de CLT, pero siempre pensando en cómo han de ser este tipo de líneas de ensamblaje con las que hemos de terminar para poder hacer 3 productos básicos. Vamos a empezar este año, y por eso estáis aquí, con lo que se llaman las tiny house, que es
lo más pequeño que podemos hacer, que es un módulo, se convierte en vivienda. Y esto hace 2,55 por 7,20 y van sobre ruedas. Y te lo enganchas en el coche y te llevas tu casa. Esto es un bien mueble, no inmueble. Y por lo tanto lo puedo colocar en cualquier sitio, como un coche, como una roulotte. El segundo producto, ¿cuál sería? Pues si añadimos muchas de estos módulos, haríamos una residencia unifamiliar. Y si unimos muchos de estos, haríamos una plurifamiliar. Y entonces vas viendo, cuando vas estudiando un poco el tema, decir, ostras, entre digitalización y productividad, claro, nosotros somos muy BIMeros, para decir, ¿no? Utilizamos el BIM en lo máximo posible, veremos un vídeo sobre esto, pero vamos viendo cómo los distintos sectores, cómo están de digitalizados. Y entonces dices, vale, y la construcción, minería, no os lo perdáis, agricultor, y la construcción está aquí otra vez. Es que no cumplimos absolutamente nada, es que necesitamos incorporar todas estas tecnologías que existen en este momento e ir hacia la construcción 4.0. Y por lo tanto, nuestra propuesta se basa en esto, o sea, se basa en que, ahora lo veréis, es... Aquí dice bueno, si no puedo ir cantando yo un poco. Pero este es el modelo ARAN, que es el primero que estamos haciendo, en el que veis todo está discretizado, cada uno de los elementos tiene su ficha. Los japoneses han medido el número de productos y elementos que hay en una vivienda y hay unos 30.000, o sea, no sé conocer 30.000 fichas, pero poco a poco. Entonces, la idea es que al tenerlo digitalizado en 3D completamente, nosotros podemos tener la información de cada uno de los elementos y componentes que tenemos y los podemos ir haciendo cada vez más. Ahora estamos en el momento en el que estamos midiendo la capacidad de placas fotovoltaicas. Se nos ha ocurrido otro tipo de estructura en el que de alguna manera ver si estos son pórticos enteros o trozos de pórticos, etcétera, porque además pero lo más interesante del proceso es tener cada uno de los elementos discretos. Por lo tanto, tener toda la información de cada una de las piezas, porque si la conocemos, podemos ir atacando una a una. En el momento en que aparezca en el mercado un nuevo tornillo, lo analizaremos y veremos si necesitamos más operaciones o menos, si necesitamos una tuerca o una arandela cuando se tenga que colocar. O sea, empezaremos a poder medir cómo hace cualquier industria. O sea, no sé si os habéis fijado, pero las botellas de agua ahora el tapón es más pequeño, ¿no? Y solamente con 2 roscas ya se cierra. Y el tapón no cae. Ostras, pues alguien ha hecho. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer en el mundo de la construcción? Este es el segundo piloto, que sería, le llamamos Provence, pero es cubierta inclinada. Esta es solamente a pie plano, digamos así, no tiene escalera ni tiene el dormitorio encima del baño y de la cocina. Entonces permite otro tipo para entender cómo puede ser tu vivienda. Estas ahora tenemos alguna más. Y aquí ya no lo hacemos por elementos, como podéis ver, sino por componentes. O sea que podemos distinguir cada uno de los componentes que conforman todo este módulo para ver de qué manera lo podemos construir. Entonces, en estos momentos estamos desarrollando estos pilotos. Con Ola y con Azcón, esta casa que sería, le llamamos High Mountain, ¿no? Alta montaña, porque queremos experimentar realmente algo que nosotros no sabíamos. Nosotros creíamos que un coche cuando se vende en Oslo no tiene refrigeración y que si se vende en Kenia no tiene calefacción. Entonces lo preguntamos y no. Resulta que los coches, sean donde sea, tienen refrigeración y tienen calefacción. Por lo tanto, nosotros hemos de llegar a una metodología, digamos así, en el que nuestro aislamiento ha de servir para alta montaña y para el desierto. Y ahora estamos trabajando en esto, ¿no?
Después, aquí tenemos a Antonio San Martín, que nos acompaña hoy, pero ya estamos en una planificación urbanística precisamente para un tema de tiny house y viviendas unifamiliares, ya cambiando también la manera en que se concibe la propia tiny house, ¿no? Y si esta tiny house va apoyada o va anclada al suelo. Porque hay una diferencia. La ley de crédito hipotecario inmobiliario en España, cuando anclas al suelo, o sea, si anclas algo significa que si volara queda atada, entonces se convierte en un producto, digamos así, inmobiliario, en un activo inmobiliario. Y por lo tanto, ya nos faltan 15 minutos. Vale, vamos bien. Y entonces, de alguna manera, cambia la ley hipotecaria, la manera en que te dan los créditos, etcétera, ¿no? Y esta que tenemos aquí es la Barbie House. Y la Barbie House, la idea es ver de qué manera podríamos hacer unas viviendas que estuvieran conectadas con cosas que están pasando, ¿no? El interior es totalmente en rosa. Y ya sé que os gusta mucho, pero la idea es ver cómo de estas piezas podemos hacer, cuando tú las industrializas, cualquier tipo de construcción, ¿no? Porque esta modularización, y esto es con Gabriel Barba, que también está aquí acompañándonos, de Barba Corsini, estudio y es ver de qué manera en un entorno como en el del Tebra, estos módulos pueden añadirse con accesorios de pérgola, de terrazas, etcétera, convertirse en plantas primeras, segundas, etcétera, y hasta en bloques, ¿no? O sea, esto es ver de qué manera el mismo producto te puede servir para llegar a hacer también, como con Carla Valencia, las casas unifamiliares. Por lo tanto, nuestra receta secreta, y esta la voy a pasar rápido porque son nuestros secretos, pero es el hecho de pasar de un modo industrial de un modo tradicional a un modo industrial, ¿no? Y aquí tenemos los motores del proyecto, tenemos a Roger, que está aquí en primera fila, tenemos nuestro CFO. Esto como buena startup te has de cubrir las espaldas en el tema financiero, en el tema de comunicación, en todo, ¿no? Y un equipo, que esto más o menos serían como 3 o 4 pantallas más, porque aquí hay gente del mundo aeronáutico, del mundo automovilístico, del mundo de los transatlánticos y del mundo del ferrocarril. Porque es alucinante cuando estás en Sants esperando un AVE y ves un tren y viene otro tren para conectarse y dices, ostras, voy a ver cómo se conectan. ¿Y cómo se conectan 2 trenes que van a 350 kilómetros por hora? Pues uno se imagina 5 personas allí en las vías, ¿no? No, hay un tío que va haciendo así, un poquito más, y entonces llega, hace clac, y el tío con una caja la cierra y ya están conectados 2 vagones perdón, 2 trenes de 8 vagones cada uno que van a 350 kilómetros por hora, nieve, agua, viento, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué no podemos introducir esto? Y entonces entendimos que necesitábamos una plataforma, como tiene el mundo de la automoción, ¿no? Y es esta plataforma que ahora tenemos 75, 76, 77 empresas, centros de investigación, compañías de todo tipo que nos ayudan a que, como hace la SEAT, oye, si yo no tengo caucho y no hago neumáticos, pues, ¿qué hago? Pues hablo con Pirelli o con Michelin, ¿no? Y Yokohama y le digo, voy a sacar un nuevo Cupra que va para 5 personas, que tendrá esta velocidad, que arranca con esta velocidad en tantos segundos de 1 a 100 y necesito un neumático para esto. Y Goodyear se lo desarrolla. Y esto es trabajar en equipo, esto es trabajar de forma participativa, esta es la manera en la que nosotros entendemos que podemos hacer casas como coches, ¿no? Podemos tener una parte modular, una parte muy bien pensada en la parte logística, pero es una parte fundamental esta coordinación con todos, ¿no? Claro, cuando mostramos este proyecto, pues ya hemos ganado, incluso diría, demasiados
premios, porque el último ha sido estar entre las 100 mejores startups de España, de la APTE, de los parques tecnológicos en España. Y bueno, y algo que es interesante, que este mapa, que ya no lo hace más Paco, porque se queda el copyright, ¿no? Pero Paco ayudó en su momento, hicimos 3, 4, 5 ediciones para ir realmente identificando cuáles eran las empresas que podían estar haciendo cosas similares de este nivel en España, ¿no? Y esta para mí es una de las diapositivas más interesantes, ¿no? Que es, si preguntarais, ostras, Ignasi, ¿y esto en el mundo qué tal, no? Pues esto tenemos una gráfica que es 4 veces esta, pero tenemos esta, que es la parte que nos interesa, que es empresas que hacen más de 100 unidades al año y su nivel de fabricación, ¿no? Y de industrialización. Por lo tanto, hay empresas que cuando las descubres es realmente sorprendente porque DR Horton hace más vivienda que toda España junta, ¿vale? Os lo repito, DR Horton, una sola empresa en Estados Unidos, hace más vivienda que todas las que se entregaron el año pasado en España, ¿no? ¿Dónde nos queremos colocar nosotros? Pues como somos chulitos, ¿no? Pues la idea es estar entre las 10.000 y las 100.000 y una alta robotización e industrialización. Porque las empresas que están altamente robotizadas, fijaos que, por ejemplo, aquí digamos hay Alemania, Francia, Centro Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, ¿no? Pues las que están muy, muy avanzadas en industrialización, pues no hacen tantas viviendas como son necesarias. Quizá por eso en su país no son tan necesarias, ¿no? Pero la idea es de qué manera podemos cumplir con las prerrogativas que nos habíamos marcado. Esta diapositiva debe tener 2 años o 3 años. Fijaos que es utilizar madera, utilizar robots, tener calidad, utilizar medidas de módulos ISO de contenedores, estar enfocado a la exportación, tener un sistema operativo de construcción, ser circulares, ¿no? Porque en toda una botella de agua, en cualquier cosa, en esto mismo, pues ya hay esta etiqueta que dice, oye, esto cuando lo tires va a tal contenedor, ¿no? La idea es que nuestros módulos se pueden, de alguna manera, se pueden recuperar, se puede hacer un payback incluso de los módulos, ¿no? Una factoría X.0, o sea, ya no 4.0, sino todo lo que venga, un configurador para que el usuario, igual que el automóvil, haga su proyecto, haga su casa, después nosotros le ayudaremos, hacer más de 10.000 viviendas y estos son los distintos países, ¿no? ¿Veis? Japón, Reino Unido, Canadá, Austria, Estados Unidos, China, Suecia, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra decisión era, seguimos de esta manera, porque aquí podíamos poner 2026, sector de la construcción en España, ¿vale? O seguir tratando de llegar a esta posibilidad de generar algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que os presentamos hoy también, pues bueno, aquí hay 2 personas especializadas en temas de inversión, porque estamos ahora captando fondos para terminar 4 pilotos. De alguna manera, hemos trabajado toda la financiación pública que existe. Incluso ya se nos ha dado un ENISA de 200.000 euros para hacer este salto en coinversión. Por lo tanto, estamos buscando un socio industrial para que se sume a nuestro proyecto. Y hoy presentamos, pues está aquí también en el Codina, que ha hecho un trabajo ingente y que hemos abierto ya la web en la que todos estos procesos ya se explican y de qué manera se puede participar, ¿no? Por lo tanto, hay un white paper, etcétera, 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 que estaremos aquí, si alguien quiere más información, pues dispuestos a daros información de lo que es Atom y de los productos y elementos que necesitamos, ¿no? Y aquí terminamos la presentación. La idea es llegar y pasar los 10.000 viviendas al año y, por lo tanto,
de alguna manera u otra queríamos vuestra participación y vuestra colaboración. Tendremos, no sé si hay unas palabras o así, no sé si hay preguntas directas que queráis hacer, si hay dudas, si todos ya queréis participar, si todos ya lo veis. Identificaos y decid de dónde venís, pero ya así la gente se sitúa. Sí, me parece que estaba funcionando. Sí. Hola, Ignasi. Pere Armora, presidente y fundador contigo del Clúster de la Construcción Industrializada de Cataluña. Sabes que soy un creyente al 100% en todo esto y evangelista contigo y mucha otra gente. Mi única duda es que yo no lo hubiese orientado así. Si os limitáis un poco en la medida que has comentado, pensando que tenéis un punto de producción para cubrir todo el mundo, toda la ventaja competitiva de sostenibilidad la pierdes en la logística. Entonces, sabes que en el clúster hemos hablado mucho del concepto de cofactory o fábrica. O sea, yo lo plantearía mucho como diseñar la fábrica esta perfecta que estáis trabajando y franquiciarla. Este es el cofactory lo hemos ido también analizando nosotros, ¿no? Y entonces, nuestra versión del cofactory es, queremos ver cuál sería la unidad mínima de ensamblaje para hacer X miles de viviendas, porque entonces de esta manera lo que haríamos sería como replicar fábricas de este tipo, ¿no? Porque cada vez que haces un viaje internacional, ¿no? Vas a México. Oye, este proyecto se ha de quedar aquí. Vamos a quedar aquí, ¿no? Claro, enseñas los números que tenemos de déficit de vivienda en España y resulta que son los mismos que el estado de Guanajuato. O sea, los de multiplicar por 25 allí, ¿no? Entonces, nuestra idea es empezar poco a poco, para decir, ver realmente la fábrica mínima que necesitaríamos para hacer esto y entonces ser capaces de replicarlo. Entonces, vamos a ver, sería un medio cofactory, ¿no? Porque podrían haber ciertas unidades que se harían de aquí hacia allí, allí se podían completar o no, ¿no? Hemos de mirarlo. Pero la verdad es que, por ejemplo, empresas de automoción, etcétera, casi el ensamblado, y tienes razón, se hace in situ, ¿vale? O sea, no... Yo tengo un Toyota y no lo han hecho en Albacete y lo han traído entero. Estuve mirando y viene de Takaoka, Japón, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ves en cuántos elementos se desmiembra un automóvil, en la cantidad de elementos que vienen de todas las partes del mundo. Pero sí. Pero disculpa, hay un tema de medida también. A la que haces producción local, no estás limitado a los 2,5 por 12. Lo digo porque hay países, sí. Claro, nosotros hemos empezado por el más difícil, digamos así, ¿no? Porque en Europa la modularidad del 2,55 por 20 pies o 40 pies, que es un contenedor marítimo, al final, te resuelve muchas cosas, porque te resuelve que lo puedas enviar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo que ahora estamos trabajando es que si un robot puede hacer 2 tipos de estructura a la vez, o sea, si nosotros lo hemos de enviar algo a Cádiz, no necesita una protección extrema. Y por lo tanto, el módulo de madera podría hacer los 2,55 por 6 o por 12 o hasta 13,40. No habría problema. Pero si lo hemos de enviar en barco, imagínate que Singapur pide 100 viviendas, hemos visto, yo pensaba que los grandes... estos grandes transatlánticos de contenedores apenas se movían porque son como de 500 metros de largo, ¿no? Pero no sé si fue Roger, me pasó un vídeo de una de estas moles, cómo se levantaba, caía en el mar, se metía dentro del mar y volvía a salir, ¿no? Y es espectacular. Entonces dijimos, no las podemos llevar así, sin protección. Entonces las teníamos que llevar dentro de un contenedor. Y entonces esto ya difiere un poco, ¿no? Pero bueno, son temas a acabar de estudiar. Vale, Ignasi, creo que te he apretado mucho con el tiempo y quizás la última parte la has pasado muy rápido, pero entiendo que lo que estás proponiendo es
crear como una especie de clúster de empresas proveedoras que te ayuden en tu proyecto y que puedan participar tanto como proveedoras como inversoras. Ese es el proyecto, ¿no? Esa es la idea. Es como una plataforma, ¿no? Si lo que pedimos, porque aquí hay muchas de estas 74 empresas que están en nuestra plataforma, es claro, si hay una participación activa, una colaboración activa, es muy distinto que llamar a un proveedor cualquiera, ¿no? Entonces, claro, con uno estás desarrollando una parte de tu sistema y de tu proyecto, con otro compras una pieza y la colocas y se ha acabado, ¿no? Entonces queremos estar en esta primera fase, ¿no? En este primer estadio en la que las empresas vean como suyo este proyecto, ¿no? Y de alguna manera es participar de forma colaborativa, participativa, sabiendo que esto, claro, en un momento llegará a hacer miles de viviendas al año y, claro, los que ya se han posicionado como colaboradores, codesarrolladores, ¿no? Como dice Pera, ¿no? Este cofactory, ¿no? Cuando desarrollamos unas partes conjuntamente, pues claro, esa empresa ya estará como dentro del sistema, ¿no? Como esto lo hemos de repetir como unas 30.000 veces, en elementos, que no significa 30.000 empresas distintas, pero claro, sí que cuando entras a producir de esta manera, nosotros creemos que entre 300, 400, 500 empresas serán nuestras proveedoras de forma imprescindible, ¿no? ¿Podrías decir orientativamente estos módulos básicos de vivienda que has presentado, qué precio económico tienen? ¿Lo tienes? El precio económico te va a sorprender porque lo vamos a comparar peras con peras, no peras y manzanas, ¿vale? Porque tú, ¿a cuánto construyes una vivienda con cero postventa? Pero fíjate, pero es importante esto, porque cero postventa, cero incidencias, cero accidentes, porque no sé si lo sabéis, pero la estadística el año pasado en el sector de la construcción, pues hemos aumentado el número de muertos en nuestro sector, no pasa nada. Cuando hacíamos conferencias similares el año pasado, decíamos que había un muerto cada 2 días. Ahora son 4 cada 5 días. Y no ocurre nada. Nuestro sector sigue produciendo exactamente igual. Entonces, si yo te digo, sí, pero en un sector donde hay 0 accidentes, donde hay 0 siniestros, donde hay 0 postventa, donde hay máxima energía autosuficiente, donde sales de partida con emisiones negativas, con un carbon adjustment board mechanism, que significa cómo sumas todas las emisiones en cada uno de los materiales que utilizas y la calidad que lo das, pues entonces hablaremos de lo mismo. Nosotros, cuando hablas con gente que está haciendo casas, digamos así, clase Mercedes, no es lujo, es alta calidad, ¿no? Tenemos ciertos amigos que se dedican al lujo y dices, bueno, y le preguntas, bueno, pero para ti, ¿qué es una casa de lujo? Dicen, pues, más de 15 millones de euros. Y 15 millones de euros van entre 8.000 y 15.000 euros metro cuadrado. Y es lo que estás haciendo. Y nosotros en estos momentos esto lo tenemos cifrado en 2.200 euros metro cuadrado, 4 veces menos. Pero hemos de comparar lo mismo. Claro, si me comparas con protección social, ¿no? o vivienda protegida, que no sabes cuándo la entregas y no sabrás tampoco el presupuesto final, pues claro, estamos comparando cosas distintas, ¿no? Esto es una pregunta que se nos hace a menudo, ¿no? Pero nosotros, la idea es que en fase 5 hemos de estar por debajo de 1.000 euros metro cuadrado, con una calidad de este tipo. Te lo comento porque, estamos montando una empresa, seguimos prácticamente el mismo camino. Quiero formar parte del clúster de vivienda industrializada y unimos la impresión 3D en la construcción
con la vivienda y con la vivienda industrializada. Y en el momento en que unes las dos tecnologías, los resultados económicamente son brutales. Son brutales. A nosotros nos está saliendo una vivienda de este tipo, sobre los 10.000 euros. La vivienda entera. La vivienda entera. Les pediremos presupuesto. Entonces, vamos a ver. El hecho que te digo es, tenemos los prototipos que tenemos, y hablaremos, estamos pensando, es como gido de prototipo. Por un lado, la vivienda del GATPAC para la ciudad de reposo y vacaciones, que le llamamos el módulo José Luis Er, en homenaje al arquitecto. Y después me hizo mucha gracia una vivienda diseñada por Carlos Ferrater para hacer comunidades de viviendas, que en su honor le hemos puesto la vivienda, el módulo Carlos Ferrater. Entonces, uniendo estos sistemas, trabajando bien y apurando el diseño, los resultados económicos son brutales. Hablamos. Pues esto nos interesa muchísimo. Yo la única vivienda que he visto por 10.000 euros es barracones, fíjate, barracones de IKEA para situaciones post-catástrofe. Sin ventanas. Pero bueno, como este es un proceso colaborativo y de constante aprendizaje, nosotros de alguna manera también queríamos experimentar con la impresión 3D precisamente de madera, que hay primeras pruebas, ¿no?, de imprimir madera. Y aún yo creo que falta, no sé, aquí tenemos a Jaume y tenemos un especialista, ¿no?, pero faltan 5 o 10 años para que esta tecnología se pueda utilizar, ¿no? Pero sí, muy interesante. Y hay una otra... Bien. Pues, no, nosotros hasta fase 2 no vamos a tener fábrica. Vamos a encargar a gente como la que tenéis en la primera fila, gente como TDMC, que son productores, son carpinteros, son pequeños industriales, pero es la manera de generar como el primer abanico de prototipos en las primeras viviendas que van a hacer. Nosotras preventas, o sea, tenemos, digamos así, una lista de interés, porque como no somos capaces aún de fijar el precio al final, ¿sabes? Tenemos una lista de interés porque tenemos unas 26 tiny house prevendidas con letter of interest, ¿sabes? Aquello, oye, cuando salga al mercado, yo estoy interesado, ¿no? Y con viviendas unifamiliares, pues también hay una planificación urbanística en el norte de Aragón y que tenemos la suerte de que el arquitecto que la está promulgando, pues puede ser el autor de todas estas, y estamos hablando de 1.100 viviendas, más o menos, que en los próximos años se tendrían que hacer, que nos va perfecto, porque no hemos analizado mucho las fases que tenemos, pero en cada cambio de fase queremos multiplicar por 10 nuestra producción. O sea, para hacer que el crecimiento sea no acelerado, pero sea un poquito más rápido, la idea es que este año hemos de terminar los prototipos de Tiny House y la primera unifamiliar. El próximo año ya hemos de hacer 10 de cada, el siguiente 100 de cada, el siguiente 1.000 de cada y el siguiente, que será el fuerte, serán 10.000 de cada. Esta es la manera que nos hemos propuesto. Y no tenemos la fábrica porque hemos analizado muchas empresas que han empezado con cosas similares y que han empezado con unos recursos gigantes y normalmente no tienen suerte al tercer año. Y es porque yo creo que han dejado de aprender estos primeros años y por problemas tanto todos que dices, o sea, por el tema financiero. Es, coño, si haces una fábrica, ¿no? Pero claro, cuando eres arquitecto y eres promotor y eres constructor y eres instalador, esta capacidad financiera de la industrialización no la tienes. Esa capacidad de compra y de venta no la tienes. O
sea, es sencillo. Si, fijaos, y esto, por ejemplo, en temas de marketing y de comunicación que estamos trabajando. Si SEAT hace un coche cada minuto, ¿cuántos ha de vender cada minuto? Uno por minuto. Entonces, sí, has de vender una casa cada 5 minutos, que sería 5 veces menos, ¿no?, que la SEAT. ¿Cuántas casas hemos de vender? Pues una cada 5 minutos. Y es así. Por tanto, o entiendes esto o no tienes un pipeline de comandas que te permite que tu fábrica subsista. Esto cualquier industria lo tiene claro. Ninguno de nosotros lo tiene claro en nuestro sector, ¿sabes? Entonces, la fábrica necesitamos acabar de ver cuántas líneas de ensamblaje de tener y qué nivel de robotización ha de llegar a tener, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar un concepto que se llama Asset Light, que es gente que hace estas cosas a mano, se lo pides, te lo fabrican, lo hacemos, tenemos unos beneficios, los guardamos en la guardiola y vamos a ir repitiendo estas opciones mientras vamos viendo que cada uno de estos mecanismos de producción son las idóneas para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, 011H, empiezo por la última y después ya me dices la primera para acordarme. 011H apareció para crear un software para construir en madera y venderlo en todo el mundo. Ahora 011H, que ha levantado 80 millones de euros, ya el software se lo queda para ellos y se han convertido en una constructora hipereficiente, utilizando madera, hormigón y acero. ¿Vale? Y ahora en estos momentos hablas con sus CEOs y ya tienen comandas por 170 y pico millones solamente con AEDAS para el próximo año. Ya han logrado esto, ¿no? Pero su primera misión la han abandonado, para decir, ¿no? La primera pregunta era, ¿en España? ¿En España? Mira, bueno, nosotros cuando tú hablas con la gente que hace automóviles, te dicen, hombre, Ignasi, ¿para qué esperar 5 años para pasar de 1 a 100.000? Dice, hagamos las 100.000 ya el primer año. En YouTube están preguntando que cuántas horas de trabajo tiene la fabricación de la casa. Aún lo estamos midiendo, porque ahora en estos momentos es artesanal y manual. Otras empresas que hay por Europa, normalmente en 8 días, se hace un módulo, una tiny house, más o menos, ¿no? Pero esto depende también de las líneas que haces. Respecto del crecimiento, ¿hay más preguntas, Sonia? ¿No? De estas. Ahora pasaremos a un networking aquí al lado, que os tenemos preparados un spritz y una horchata para cada uno de vosotros, ¿eh? O sea, hemos pensado en todo. Pero cuando preguntabas empresas del mismo calibre en España, que nosotros sepamos, solamente hay una que se llama Ivos, que es de Begoña López, conocida aquí porque hizo Modultec, ha estado en Prototypo Company, ¿no? En muchas de estas iniciativas. Pero su propósito es hacer 3.000 viviendas al año. Es no exportar. Y a nosotros nos gustaría exportar. Con Berryland estamos montando un entorno común colaborativo de datos y bueno, hemos de ir aprendiendo sobre esto, ¿no? Sí, porque cada uno, claro, es aquello, es hacer una reunión con todos, pues aún no la hemos hecho. La teníamos que haber hecho y quizá cada 3 meses nos hemos de obligar, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo vamos a intentar ir solucionando, ¿no? Mira, los 600.000 euros de esta ronda, Sí. que esto por una parte, y luego estos 100.000 euros, ¿a qué tienen que ir destinados? ¿Para qué los necesitas? ¿Para qué actividades? Mira, nosotros de los 600.000, los primeros 200.000 van a ampliación de capital. Por lo tanto, se quedan una parte. ¿Vale? ¿Y la otra pregunta? Es para terminar los 4 prototipos que queremos hacer. Yo pasaría al lado, si queréis, porque a las 6 hemos de abandonar el recinto, cierran la fábrica,
por lo tanto nos hemos de ir y entonces si hay alguna pregunta, pues la vamos haciendo, ¿vale?